Hola, mi nombre es Michelle y el día de hoy les voy a platicar acerca de un diplomado que estoy tomando en la Facultad de Estudios Superiores Cotitlán en mi bella Shala. Bueno, les cuento, este diplomado es acerca de nóminas, es decir, el pago que debe darte tu patrón por brindarle tus servicios, pero no es algo así como de, ay, ya me pagan y ya. Va más allá de esto, desde el cuánto es lo mínimo que deben darte por ley, cuántas horas a la semana debes de trabajar, los impuestos que está obligado tu patrón a retenerte y los tipos de contrato que existen, entre otros aspectos. Y para eso existe un artículo bien bonito en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el artículo 123, que de ahí desprende nuestra famosa Ley Federal del Trabajo. Pero, ¿qué nos dice esta ley? Bueno, en su artículo 8 nos dice la definición del trabajador, que es aquella persona física o moral que presta servicios a otra persona física o moral. Prácticamente las personas físicas son personas como tú o yo, con nombre, apellido, nacionalidad, fecha de nacimiento, y las personas morales se define más como las empresas. Y bueno, pues prácticamente en el artículo 10 define al patrón, que sería la situación contraria. Pero hay una definición más, y es la del intermediario, que va más relacionado con el outsourcing o subcontratación, que es tema que veremos en un momento. Existen distintos tipos de contratos laborales descritos en esta ley, que se clasifican según tipo de trabajo, capacitaciones o periodo de prueba que requiere el puesto, así como el tiempo o duración de la relación de trabajo acordada desde el comienzo del empleo. Pero de este tipo de duración que existen en los contratos se encuentran los contratos por tiempo determinado, contratos por obra determinada, contratos por temporada, contratos de capacitación inicial y contratos por periodo de prueba, además de contratos por tiempo indeterminado, entre otros tipos de contratos. Pero, ¿sabes a qué prestaciones tienes derecho? Para empezar, existen dos tipos de prestaciones, las obligatorias y las opcionales, o que no están dentro de la ley, que el patrón puede escoger si dártelas o no. Dentro de las obligatorias tenemos las siguientes. El descanso. Por ley, uno como trabajador tiene derecho a la semana a un día de descanso por 6 trabajados, además de los días de descanso obligatorios, que son por ley. Vacaciones o prima vacacional. No sé si recuerden que apenas reformaron los días de vacaciones, es decir, pasaron de darse 6 días después de haber cumplido un año laborando en la empresa a ser 12 y de ahí ir aumentando por cada año de trabajo. Además de que el patrón tiene la obligación como mínimo de pagarle al trabajador un extra por esas vacaciones de un 25%, que es nuestra famosa prima vacacional. Aguinaldo. El aguinaldo es la gratificación que el trabajador tiene derecho a recibir anualmente, y esta debe de ser por lo menos de 15 días de salario. Ojo, se debe pagar antes del 20 de diciembre de cada año, pero ¿qué pasa si renuncio antes de que den el aguinaldo? Bueno, el patrón debe pagártelo cuando renuncias, y este debe ser proporcionalmente, es decir, solo por los días que laboraste en ese año. Prima dominical. Si en dado caso te hacen ir un domingo a trabajar, ya sea porque tú descansas otro día a la semana que no sea domingo, o inclusive si descansas ese día, tienes derecho a tu prima dominical. Pero, ¿cuál es la diferencia entre que si descanso en domingo o si descanso entre semana? Bueno, en que si tú descansas un domingo, además de la prima vacacional, deben pagarte tu día de descanso triple. Pago de utilidades. Los trabajadores tienen derecho a una pequeña parte de las utilidades que generen los centros de trabajo cada año. Esto se debe pagar en los meses de mayo y junio sobre lo que obtuvo el año anterior. Pero en conjunto con la reforma del outsourcing, que ya casi llegamos a eso, no se desesperen, se reformó que ahora las utilidades deberán ser topadas. Es decir, bueno, para empezar, la ley del outsourcing nos dice que ahora las utilidades serán topadas a ya sea 3 meses de salario del trabajador o las 3 últimas utilidades que haya recibido el mismo por parte de la empresa. Así que tenemos dos escenarios. En el escenario 1 yo tengo el salario diario, que son de 290, multiplicarlo por los días del mes, que son 30.4 o 30, dependiendo de cada empresa, nos da un salario mensual de 8,816. Eso multiplicado por los 3 meses de salario nos da nuestro primer tope de 26,448 pesos. Ahora, en el escenario 2, imaginemos que nosotros en la empresa hemos recibido utilidades durante los últimos 3 años. En el primer año recibimos 20,000 pesos, en el segundo recibimos 25,000 y en el último 18,000. Eso, si se el promedio de esas tres nos da un total de 21,000 pesos. Este año nosotros recibimos 30,000 pesos de utilidades, pero de acuerdo a la ley del outsourcing, estas ya deben de ser topadas al escenario que mejor le convenga al trabajador. En este caso, el escenario que le conviene al trabajador es el escenario 1 con 26,448 pesos. Prima de antigüedad. Si llevas más de 15 años laborando en la empresa y te separas voluntariamente, te deben pagar 12 días de salario por cada año de servicio o
Esta también se debe pagar si te despide tu patrón, ya sea que lleves menos de 15 años. Ahora, como prestaciones superiores a la ley u opcionales, tenemos fondo de ahorro, comedor, préstamos, bonos de puntualidad o productividad, fomento del deporte, ya sea que te paguen el gym o tengan uno instalado, becas, vales de gasolina, seguro de gastos médicos mayores, vales de despensa, servicios de guardería, seguro de vida, ayuda o servicio de transporte, automóvil, ayuda de útiles u uniformes escolares, descuentos y precios especiales, estacionamiento, horarios más flexibles o las que mencionamos anteriormente, pero aumentándoles más días o más porcentajes. Ahora sí pasemos con el outsourcing. Para empezar, ¿qué es el outsourcing? Es el proceso en el que se contrata a una persona a través de un tercero. Pero, ¿sabías que esto ya no es fácil como antes? Pues desde 2021 se prohibieron estas prácticas puesto que muchas empresas empezaron a viciarse con ellas, afectando a muchos trabajadores, esto conforme al artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. Actualmente, esta parte de la subcontratación se tiene más regulado y las empresas no pueden subcontratar para que realicen actividades de su mismo giro. Una empresa que se dedica a dar servicios de arquitectura no puede subcontratar a otra empresa para que realice los mismos servicios. Pero si esa misma empresa desea subcontratar servicios de limpieza, servicios contables, de seguridad, entre otros, ahí sí está permitido. Pero no es nada más subcontratar y ya. Para esto, la empresa que presta servicios de subcontratación debe registrarse en el REPSI, que es la plataforma de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Además de que se deben realizar declaratorias cuatrimestrales, tanto en el ICSOE y en el SISUP. Y estas se deben presentar cuatrimestralmente en los meses de enero, mayo y septiembre. Esto debe presentarse antes del 17 de estos. Todo muy interesante hasta ahorita, ¿no? Oye, Mitch, me preocupa porque estoy embarazada y mi jefe me ha dicho que no puedo irme si no saco mis pendientes de mi trabajo. ¿Qué puedo hacer en esta situación? Esto está prohibido por la ley, ya que, futura mamita, tienes derecho a irte de incapacidad por maternidad 84 días naturales, 42 días antes del parto y 42 días después del parto, siempre y cuando te encuentres asegurada y lo único que necesitas para obtener este derecho es acudir a tu institución correspondiente y expedir tu certificado único. Haber cubierto 30 cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago de subsidio y no ejecutar trabajo alguno mediante retribución durante los periodos anteriores o posteriores al parto. Pero, ¿qué pasa si no cuento con las 30 cotizaciones semanales? No te preocupes, el pago del salario íntegro quedará a cargo del patrón. Y si me siento bien para seguir trabajando después de la semana 36 de mi embarazo, no te preocupes, puedes hacer transferencia de semanas. ¿Y qué es eso? Imaginemos, tu parto está programado para la semana 40 del embarazo, es decir, a partir de la semana 35 tú ya te puedes ir de incapacidad y una vez ya haya nacido tu hijo tienes otras 5 semanas de incapacidad, pero si tú quieres puedes recorrer esas semanas, es decir, irte en la semana 36 y regresar 6 semanas después o irte en la semana 37 y regresar 7 semanas después y así aumentar hasta los primeros 3 días de la semana 38 para transferir 9 semanas. Ay, pero no me gusta la atención en el sector público. Si me atiendo en sector privado, aún así tengo derecho a mis incapacidades. Pero por supuesto que sí. Pero aún así tendrás que acudir a tu institución por lo menos una vez en todo tu embarazo a partir de la semana 34 para poder certificar tu embarazo. Otra cosa que se me estaba pasando. En caso de que el parto ocurra entre la semana 23 a la semana 34 de gestación, se otorgarán 84 días de descanso por maternidad a las aseguradas del IMSS que han sido registradas por su patrón en el régimen obligatorio. Pero si en caso de presentar expulsión entre la semana 1 y 22 de gestación, se considera como aborto y el médico deberá tratarlo como una enfermedad general. Hablando de enfermedades de trabajo, recuerdo que vinieron a mi mente que hace algunos años atravesamos una pandemia mundial, la cual nos dejó muchas enseñanzas, como el hecho de que mucha gente trabajaba desde casa y que aún hoy muchas empresas utilizan este esquema de trabajo hasta el procurar la salud tanto física como mental de los colaboradores, empezando primero con la regulación de las obligaciones que debe de tener el patrón bajo este esquema. Y es que, ¿sabías que no es lo mismo el home office al teletrabajo? Te explico por qué. El home office se basa en trabajar unos pocos días a la semana y el teletrabajo es trabajar más días en tu casita, durmiendo en la playa, etc. Ahora, si te encuentras en el esquema de teletrabajo, si te encuentras bajo el esquema del teletrabajo, lo que tu patrón está obligado a darte es lo siguiente.
Proporcionar equipos necesarios para el teletrabajo como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, etc. Dar mantenimientos a los equipos necesarios para el teletrabajo. Pagar los servicios de telecomunicación como internet, teléfono y la parte proporcional de electricidad. Implementar mecanismos de seguridad de la información y datos utilizados por los trabajadores. Respetar el derecho de la desconexión de los trabajadores al término de la jornada laboral. A pesar de trabajar desde casa, se debe inscribir a los trabajadores en el régimen de seguridad social. Y, por último, brindar capacitaciones y asesorías necesarias para garantizar la adaptación, aprendizaje y uso adecuado de las tecnologías de la información de los trabajadores. Como bien mencionaba con anterioridad, es importante cuidar no solo la salud física de los trabajadores, sino también mental. Así que hablaremos un poco acerca del mobbing laboral. ¿Qué es el mobbing laboral? Suena muy raro, ¿no? Y este es un tipo de violencia psicológica que ejerce uno o varios individuos hacia una persona dentro de un lugar de trabajo. Dependiendo de la posición jerárquica, puede ser el mobbing laboral, ya sea horizontalmente o con tus mismos compañeros de trabajo o verticalmente, que es más enfocado a nivel jerárquico. Ahora, hablando del moving laboral vertical, puede ser ascendente, es decir, que uno como jefe sea atacado o acosado por sus subordinados, o en este caso descendente, que sería lo contrario, que tú como jefe acoses o hostigues a tus colaboradores. Existen 4 tipos de moving. El moving estratégico, que es para que el trabajador renuncie voluntariamente. Moving de dirección o gestión, que este se encuentra bajo la dirección general y su objetivo es cumplir las demandas de la misma empresa hasta cierto punto esclavizar al trabajador. El moving disciplinario, que normalmente influye miedo en la persona acosada o los trabajadores alrededor y su objetivo es hacerle creer al trabajador que debe tener ciertos comportamientos para estar dentro del molde. El moving perverso se basa en no tener un objetivo laboral de la persona que acosa, sino es el hecho de que una persona es manipuladora y hostigadora. Por último, y no menos importante, tenemos las normas oficiales mexicanas, que son regulaciones expedidas por las dependencias competentes que tienen la finalidad de estandarizar los procesos o servicios cuando estos puedan significar un riesgo para la salud, y estas deben ser revisadas cada 5 años, a partir de que entren en vigor. Pero, ¿sabes que no es lo mismo una norma oficial mexicana a las normas mexicanas? Y esta es la diferencia. Las normas oficiales mexicanas son de carácter obligatorio y es un requisito legal. Y las normas mexicanas son voluntarias y muchas veces se vuelven requisitos de los clientes. Al día de hoy existen 44 de estas leyes, de las cuales 14 son aplicables a cualquier centro de trabajo. Y sin olvidar que estas normas oficiales mexicanas tienen un fundamento legal dentro del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Una en específico que me gustaría hablar de ella y es la NOM 35, que habla acerca de los factores de riesgo psicosocial. Y esta tiene como objetivo establecer elementos que te ayuden a identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosociales, así como también busca fomentar un ambiente organizacional favorable en los diferentes centros de trabajo. Y es que algunos de los riesgos psicosociales que pueden existir son condiciones ambientales de trabajo desfavorables, exceso de exigencias, carga de responsabilidad o carga mental, falta de autonomía del trabajo, problemas de tiempo o ritmo de trabajo, mala definición de roles de trabajo, conflictos de vida personal laboral, estilos de mando, falta de comunicación, situaciones de acoso o hostigamiento. Y dependiendo del tamaño de la plantilla, son los requisitos que debe tener cada área de trabajo, desde 1 a 15 personas que se manejen hasta 16, 50 o incluso más de 50 colaboradores. Por último, existen algunos tipos de auxiliares para el cumplimiento de la NOM 35, que es el PRONAVET, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y la capacitación. Bueno, y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho el video y espero poderles hablar de más cosas muy pronto. Chao.